y entonces los demonios tienen acceso a esa persona porque tienen un derecho legal de atacar a esa persona, porque esa persona no quiere que nadie la defienda, no quiere confesar su pecado, no quiere que Dios sea su escudo. Entonces los demonios tienen acceso a esa persona. Y esta es la tragedia más terrible que le puede pasar a un cristiano. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta? Tapar el pecado, quedarme con mi pecado, creer que puedo prosperar en mi pecado, creer que nadie me ve, creer que me voy a salir con mi suya, creer que Dios no me está viendo mis pensamientos de adulterio, mis pensamientos obscenos, creer engañar a Dios es la locura más grande que a un ser humano le pueda suceder. Porque cuando el ser humano llega a ese punto donde dice, Dios ya no ve, ese ser humano tiene unas vendotototas grandísimas que los demonios le han puesto, porque el pecado, lo primero que hace el pecado es cegarnos a la realidad. El pecado nos engaña, como vimos, Satanás engaña al mundo entero. El pecado te engaña y no te deja ver que te pagará más caro el pecado de lo que te va a cobrar. El pecado te llevará más lejos de lo que te imaginaste que te iba a llevar. Y el pecado nunca te dejará, porque te cobrará más caro de lo que creíste que te iba a cobrar. La paga del pecado es la muerte. El pecado, amados, hace sufrir. Hace sufrir. Y si nosotros entendiésemos eso, que caminando con Dios bajo al abrigo y bajo la morada del Omnipotente nos va bien, nos prospera, nos cuida, nos da paz, nos abre, nos da gracia, todas las cosas, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dios tiene tantas cosas que darnos, pero como dice en Isaías 59, vuestros pecados han hecho estorbo entre mi mano no se ha cortado para salvarte, Pedro, para salvarte, Lupita, Jorge, Pablo, etcétera, etcétera, pero hay algo que me impide, por lo que Satanás te está acabando con tu casa, está acabando con tu trabajo, está acabando con tu familia, y es tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero si lo confiesas, Dios dice, nada más dímelo, Padre Santo, perdóname, Padre, me pongo de acuerdo y reconozco que estoy mal, y en ese momento, ¡prum!, un ejército de ángeles te rodea. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y Satanás pasa estrella contra él, y Dios le dice, Jehová te reprenda, tú no puedes tocarlo a él, porque está otra vez bajo la sangre de mi Hijo. ¿Entendemos cómo opera esto? Vayamos ahora al Nuevo Testamento, a la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan 2, está antes de Judas, las tres cartas de Juan, capítulo 2, y dice en primera de Juan 2, versículos del 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos con el Padre. Escucha, si Satanás ya no nos acusara y no tuviera acceso al cielo, no necesitaríamos abogado. Pero como necesitamos y seguimos necesitando un abogado, ¿para qué nos sirve el abogado? Un abogado es para defendernos. ¿Para defendernos de quién? Del único que es el acusador. Y el acusador no es Juan Diego, ¿verdad? Es Satanás. Entonces necesitamos un abogado, que es Jesucristo, y dice la Biblia que si pecamos, inmediatamente Cristo es nuestro abogado. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz fue expiatorio y se extendió a todas las almas, mas no todas las almas se han apropiado de este sacrificio. Esto no quiere decir que la muerte de Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, por aquellos que acepten su muerte como su Salvador. A los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta
que esto es gravísimo y que el cristiano tiene que entender que Satanás continúa hasta este tiempo, que es la tribulación, acusándonos, y nosotros no tenemos por qué ser acusados. Tenemos un abogado, y en esta noche, en este momento, tú que nos ves a través de la televisión también, en este momento, cuando oigas su voz, no te endurezcas. En este momento, si hay algo en tu vida que te atormenta, si hay algo que tu conciencia no te está dejando tranquilo, en este momento que el Espíritu Santo está usando la Biblia para redarguirte de ese pecado, en este momento sácalo de tu vida el pecado, confiésalo, díselo a Dios. Señor, he pecado contra ti, y dile específicamente en qué área has pecado. Y en ese momento hay una paz sobre tu vida, una tranquilidad sobre tu vida, vas a dormir tranquilo, no vas a tener pesadillas, vas a comenzar a sentir ya otra vez que Dios te vuelve a levantar, porque cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Pero Dios no puede levantar a ninguno de sus hijos si sus hijos no le piden que los levante. Él no puede violar nuestra libertad. Ahora, esta expulsión, regresamos a Apocalipsis, esta expulsión final del dragón en el cielo hará que Satanás, el dragón, se llene de ira contra la mujer y su simiente, por lo que ya vimos, por lo que este conflicto de Apocalipsis 12:7 va a tener lugar durante lo que se llama la gran tribulación, durante la última parte de la semana septuagésima o Septuaginta de Daniel. Ahora, vamos a entender la guerra cósmica y los protagonistas de la guerra cósmica de acuerdo a la Biblia. La Biblia es el único libro que nos revela, damas y caballeros, qué es lo que existe detrás de lo que no podemos alcanzar a percibir con nuestros 5 sentidos, con el tacto, la mente, los ojos, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos revela que existen cientos de criaturas espirituales peleando del lado del reino de Dios y peleando del reino del dragón, y la Biblia nos explica quiénes son estas criaturas. A los que les interese apuntarlo, en primer lugar, la Biblia menciona que en el trono de Dios, allá en el tercer cielo, arriba de él, se encuentran un tipo de ángeles que no son ángeles, se llaman serafines. Y aparecen en Isaías capítulo 6, única vez en la Biblia, con 6 alas. Y estos serafines son criaturas que están arriba del trono de Dios, nada más arriba del trono de Dios. Después aparecen junto a Dios otras criaturas que son querubines. Y los querubines aparecen en la Biblia, unos con 6 alas, otros como en Ezequiel con 8 alas, y otros como en Apocalipsis 4, que se les llama 4 seres vivientes, y que Ezequiel nos revela en Ezequiel 1 y Ezequiel capítulo 10, que son querubines, aparecen con 4 cabezas y con 4 manifestaciones diferentes junto al trono de Dios. Los querubines que aparecen junto al arca, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, lábrate un arca, una cajita así, rectangular, y 2 querubines labrados, pegados, no pegados, sino del mismo propiciatorio tenían que salir los querubines? O sea, que los querubines y el propiciatorio tenían que ser la misma pieza. No eran los querubines ponerlos arriba, sino que de la misma pieza el escultor tenía que labrar los querubines sin despegarlos del propiciatorio, porque los querubines son los que están junto al trono de Dios y miraban en el arca, miraban con las alas hacia adelante, miraban hacia el centro del propiciatorio, donde el sacerdote llegaba el día de Yom Kippur, el 7º mes del calendario judío, el mes de Tishri, depositaba ahí la sangre en el día de Yom Kippur, y entonces los querubines veían esta sangre, porque son los únicos que podían tener cerca de Dios, y debajo del arca, en la cajita que era el arca, estaban los 10 mandamientos. Estaban debajo, en el arca, en la cajita adentro, estaba la vara de Aarón. Y aquí abajo en la cajita estaba el maná. Entonces, los 10 mandamientos simbolizaban la ley de Dios. Simbolizaba el maná, el alimento de Dios. Y la vara de Aarón, la dirección de Dios. Y todo esto está protegido por el propiciatorio y por la sangre. En otras palabras, cuando la sangre de Cristo nos cubre, ¿verdad?
y fue vaciada sobre nosotros, Él fue nuestro propiciatorio, y nos ponemos debajo del arca, Dios nos promete, ¿verdad?, poner su ley en nuestro corazón, darnos el maná, su alimento, y dirigirnos con su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, en tercer lugar están los ángeles. Y los ángeles, la Biblia en ninguna parte dice que tienen alas. Así que cuando alguien a mí me regala estatuas o figuras de ángeles, les digo, no son ángeles, tal vez sean querubines, no sé, pero nunca la Biblia menciona que los ángeles tengan alas, ni tampoco hay angelitos.